¿Cómo están, amigos? Nuevamente con más tips para que puedas aprovechar mejor las vacaciones. En este día vamos a conversar acerca de cómo viajar durante una pospandemia del COVID. Así que te invito a que te quedes con nosotros. Vamos a mencionar aspectos importantes acerca de cómo hacer antes de planificar, mejor dicho, cómo viajar, dónde podemos encontrar maneras para podernos prevenir de una posterior contagio o un posterior contagio o algo que te puede causar problemas. Vamos a mencionar temas acerca de las restricciones, las pruebas, cómo protegerte, si vas a viajar en avión, si vas a viajar en otro transporte público, en hoteles, vas a quedarte. Vamos a hablar de muchas cosas importantes, así que te invitamos a quedarte con nosotros. Muy bien. Bueno, este día vamos a hablar acerca de qué es lo que debemos de hacer antes de viajar cuando estamos en esta época de post-pandemia del virus del COVID. Y uno de los aspectos más importantes que debes tener en cuenta es si te has vacunado contra el COVID, ya sea de que te hayas puesto 1 o 2 dosis o te hayas puesto las dosis correspondientes y los boosters, que se llaman, refuerzos en español, para que puedas disfrutar con una mayor tranquilidad lo que es viajar en estas vacaciones. Si has recibido una dosis de refuerzo, asegúrate de que esta esté grabada en tu tarjeta de vacunación, en la tarjeta de vacunación del COVID. Recuerda que eso es lo primero que te van a preguntar en un viaje que vayas a hacer, por ejemplo en avión, barco. Te van a preguntar por esto y te van a pedir la tarjeta, así que es importante que la tengas actualizada. Y recuerda que ahora, antes se decía que se podía laminar, ahora pues con el tema de los refuerzos ya no se lamina. Y si necesitas, si te has puesto recientemente el booster o el refuerzo, pide que te entreguen una tarjeta nueva, pues para que aparezca la nueva actualización ahí. ¿Quiénes van a correr más riesgo de enfermarse en esta época? Pues lógicamente las personas en los extremos de la vida. Por ejemplo, tenemos los niños y también tenemos los adultos mayores. En ambos casos se conoce de que la respuesta inmune podría estar un poco disminuida en estos dos grupos. También en pacientes inmunocomprometidos. Los pacientes inmunocomprometidos podrían ser pacientes que están bajo un tratamiento de una enfermedad, tal como el cáncer o alguna otra enfermedad que tenga o problemas renales que le disminuyan la respuesta inmune a las personas. Y los pacientes inmunosuprimidos, como por ejemplo los pacientes que pues padecen del HIV y otras enfermedades que pueden causar inmunosupresión y también que pueden potenciar el efecto o el contagio de estas enfermedades. Bueno, también saber si, por ejemplo, si has estado en contacto con alguna persona antes de que hayas viajado, si has estado en contacto con alguna persona que haya tenido los síntomas, ¿ya?, de la enfermedad. ¿Cuáles son las restricciones que tienen cuando vas a viajar? Si tienes que ponerte máscara, si tienes que ponerte, puedes ir sin máscara. Generalmente en los aviones todavía las personas están sujetas a usar la máscara. Cuando hablamos de las restricciones, hay lugares en los cuales las personas siempre te van a pedir que uses la mascarilla o que la vacunación esté mostrada en la tarjeta, ¿no? Con los viajes y las pruebas diagnósticas, ya sabes que también la PCR te puede ayudar para que te puedas someter a esto y definir si tienes o no tienes la enfermedad antes de que salgas de viaje. Esto lo tienes que hacer anticipadamente, tienes que planearlo para que no te agarre el tiempo y las fechas límites, las fechas cuando ya vayas a viajar, ¿no? Para las personas que no están vacunadas, que todavía no consideran el hecho de vacunarse, pues es necesario que guarden siempre las medidas, ya sea porque ellos sean pacientes o sean personas que tengan la enfermedad de manera asintomática o que la estén padeciendo. Así que es conveniente que estas personas pues se puedan cubrir su nariz y su boca con la mascarilla para pues evitar un contagio o transmitir la enfermedad. ¿Cómo vas a protegerte cuando vas a viajar? Pues lo mencionamos, ¿no?
pues vacúnate. Lo primero va a ser la vacunación. Y también siempre las medidas preventivas como lo son mantener la distancia con los demás. Ya se sabe que son a 6 pies de distancia, o si conoces el tema en metros serían 2 metros de distancia. Evita el contacto con cualquier persona que esté enferma o que presente síntomas, porque tú no sabes si esta persona los síntomas son del COVID o si no lo son. Entonces es mejor que lo prevengas manteniéndote cierta distancia y evitar el contacto con estas personas. Un factor muy importante que quiero mencionarte es el tema de las multitudes. Es conveniente evitar las multitudes. También es conveniente evitar los ambientes cerrados. Cuando ves un ambiente cerrado, estamos hablando de lugares en donde hay un conglomerado de personas y hay poca ventilación y está un poco hacinado el lugar. Otra cosa que es muy importante sería no tocar las superficies que normalmente tocamos, por ejemplo, los picaportes o los doorknobs de las puertas o las pasamanos, ¿verdad? Y eso, los pasamanos metálicos, los cuales pues podrían tener el virus y podrías transmitírtelo. Ya dijimos, usar la mascarilla en espacios públicos cerrados, ya, porque esto te va a ayudar a prevenir con mayor eficacia. También evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Cúbrete la boca al toser y a estornudar. Ya, si estás tosiendo, estás estornudando, cúbrete la boca. Ya sea porque estás previniendo o porque lo haces de una manera cortés. Lo otro que es fundamental va a ser siempre lavarte las manos con frecuencia. Asegúrate de lavarte las manos después de ir al baño, antes de comer, después de toser o estornudar, después de sonarte la nariz. Esto te ayudará. Recuerda que todavía las personas se muestran un poco tímidas al darte la mano, así que tú puedes guardar las medidas, ya sea levantando la mano suavemente para saludar, y si es necesario y no lo puedes evitar y dar la mano, pues lavarte las manos posteriormente o desinfectarlas. Otra cosa es no comer ni beber nada en el transporte público. Y de esta manera puedes dejarte puesta la mascarilla en todo momento. Cuando hablamos de los viajes en avión, debido a la circulación, si vas a viajar en avión, como hemos mencionado anteriormente, siempre es conveniente que lleves la mascarilla. Esto es lo más recomendable y tienes que ser lo suficientemente flexible para poder seguir usando la mascarilla en el avión. Los viajeros deben de mantener una distancia, ya sabes, de 6 pies, 2 metros en este caso. Y en lugar de darle la tarjeta de embarque a los agentes de administración, pues se lo puedes poner frente a ellos con tu propia mano para que ellos puedan tomar los datos, o lo puedes poner sobre el mostrador y así ellos van a tomar la información para poderla entrar en el sistema. Recuerda que los objetos que nosotros más tocamos son las llaves, la billetera y el teléfono. Y esto debe ser usado y debe ser puesto en el equipaje de mano para poderlo tener a la disposición y a la brevedad según el caso. Recuerda que los alimentos deben de transportarse en bolsas plásticas y de esta manera pues vas a evitar también el contagio mediante una prevención adecuada. Ya dijimos, si vas en el transporte público. Si vas en el transporte público, debes de localizar los pasamanos. Ya sabes tú que esos son los lugares donde no vas a estar tocando generalmente, aunque si lo tienes que agarrar, pues lo vas a tener que agarrar y luego desinfectarte tus manos, pero siempre guardando esa prevención. En el transporte público, en los hoteles y en otros alojamientos, vas a ver, una de las medidas preventivas es determinar cuáles son las pólizas que tiene el hotel. En este caso, con respecto a la prevención del COVID, vas a ver que siempre las personas deberán usar sus mascarillas, usar guantes para poder estar frente a las demás personas, ¿no? Esto es importante. Recomendaciones de vacunas para el personal. El personal debe estar vacunado también. Y tratar de hacer pagos sin contacto físico. Cuando te toque pagar en estos lugares, procura hacerlo sin contacto físico, porque de esta manera vas a prevenir. Y luego, por último, las consideraciones personales.
que siempre vas a tener que cumplir. En este caso, si vas a viajar, podrías llevar siempre mascarillas faciales extra, pañuelos desechables, un desinfectante para manos, un desinfectante a base de alcohol, que por lo menos sea 60% de alcohol. Y bueno, no es necesario, pero si lo puedes llevar, un termómetro también va a ser de mucha consideración. Las personas que están en riesgo, estas deberán de tener un mayor cuidado, ¿ya? Desarrollar síntomas y ver signos en las personas es algo primordial para poder prevenir anticipadamente cualquier enfermedad en este tipo de pacientes o de personas, ¿no? Y las pruebas del COVID también tienen que ser realizadas si estas personas tienen el mínimo síntoma a la vista. Así que esto ha sido por hoy. Les invitamos a que puedan seguir con nosotros y que en las próximas entregas vamos a hablar de otros temas más importantes o igual de importantes como este tema que hemos hablado el día de hoy. Así que gracias por estar con nosotros y a disfrutar con responsabilidad, prevención y mucha salud. Que lo pases bien.